Mecánica de fluidos. En esta ocasión les traje un nuevo video para ustedes, para todos los que están llevando la asignatura de hidrodinámica o mecánica de fluidos o dinámica de fluidos, también es lo mismo. Bien, entonces, ¿qué dice? Lo siguiente: mediante una tubería se llena con agua un tanque muy grande, como muestra la figura. Las secciones transversales de la tubería son área 1, 20 centímetros cuadrados, y área 2 es igual a la área 3, que tiene una sección de 12 centímetros cuadrados. La diferencia de alturas entre los puntos 1 y 3 es 18 metros. Entre los puntos 2 y 3 es 4 metros. Si por el punto 2 el caudal o gasto es de 0,03 metros cúbicos segundo, halle la velocidad en los puntos 1, 2 y 3, la presión absoluta en los puntos 1 y 3, la presión mínima en el punto 1 para iniciar que el flujo de agua salga por la tubería. Aquí tenemos las posibles respuestas que nosotros vamos a obtener. ¿Qué ecuaciones vamos a usar para solucionar el inciso A? La ecuación que se va a usar en el inciso A para calcular las velocidades 1, 2 y 3 en el punto 1, 2 y 3, aquí 1, 2 y 3. Se va a usar la ecuación de la continuidad. ¿Ok? Muy bien, aquí yo ya había transformado el área 1 porque el área 1 lo vamos a usar. También los demás datos, ¿no? Es decir, área 2 es igual a área 3. También el caudal. Directamente he transformado que aquí he llevado el área 1 que tenía una sección de 20 centímetros cuadrados, he llevado a metros. A metros cuadrados incluso. Diciendo que un metro cuadrado tiene 100 centímetros cuadrados. Entonces 20 entre 100 al cuadrado me da 2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Recordemos que la ecuación de la continuidad me dice lo siguiente. ¿Sí? El caudal que ingresa, es decir, caudal 1, es lo mismo que el caudal que sale, o el caudal de salida. ¿Ok? En este caso tenemos, no, miren, el caudal que ingresa para este punto 1 sale, es la misma cantidad que sale en el punto 2. ¿Por qué? Porque eso me dice la ecuación, es decir, aquí no varía, miren. El punto 3 es lo mismo que el punto 2. Es decir, si yo calculo la velocidad en esta sección, obviamente va a ser menor por tener una sección mayor de 20. En esta sección 3 y 2 son las mismas. Es decir, aquí va a tener la misma velocidad, aquí también va a tener la misma velocidad. Mientras más angosto sea la sección, más va a ser la velocidad. Es decir, que más, digamos, más metros por segundo va a recorrer. En este caso, en esta sección va a ser menor. En esta sección mayor va a ser menor. Por lo tanto, como tengo el dato del caudal, es decir, me decía que yo tenía el caudal de salida, es decir, el caudal 2, en este caso le puse caudal 2, me decía que halle con ese caudal de salida la velocidad en este punto 1 aquí, o el caudal de entrada. Pero recordemos que caudal es igual, al anterior video ya dije, es velocidad, en este caso velocidad 1 por área 1, ¿ok? Eso va a ser igual al caudal 2. Como la primera incógnita que me estaban pidiendo a mí, es decir, me están pidiendo velocidad 1. Entonces, de aquí, de esta ecuación de aquí que me quedó, de la ecuación de la continuidad, voy a despejar velocidad 1, que es la primera incógnita, en este caso, velocidad 1. Por lo tanto, velocidad 1 va a ser igual, despejando de la ecuación de la continuidad, me va a quedar el caudal 2 dividido entre el área 1, o la sección 1. Es decir, área 1 pasó a dividir al otro miembro. Reemplazando valores aquí, como conozco los datos, es decir, aquí el caudal es de 0,03 metros cúbicos segundo. Y la sección de área 1 es de 2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Anoto aquí 2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Siempre es bueno simplificar unidades. Aquí voy a simplificar metros cúbicos con metros cuadrados y me queda aquí. Si he simplificado aquí, en el denominador 2 metros, aquí también 2 metros, me quedó 1 metro. Entonces me queda que la unidad de la velocidad es de metros por segundo. Y desarrollando eso, voy a tener que la velocidad 1, la velocidad de entrada va a ser de 15 metros por segundo. ¿Ok? 15 metros
por segundo. Esa sería la primera solución de la incógnita. En este caso tenemos que calcular la velocidad 1, 2 y 3. En este caso hemos calculado la velocidad en la entrada. Entonces esto de aquí va a ser nuestra solución. Solución 1. Voy a poner respuesta aquí. Muy bien. Pero además me está pidiendo la velocidad en el punto 2. Aquí. Muy bien, entonces vamos a calcular la velocidad en el punto 2. Aquí me dice el punto 2 que está aquí, incluso está aquí en la salida, esa sección. Vamos a usar la ecuación de la continua nuevamente. Voy a decir entonces. Caudal 1 es igual al caudal 2. Listo, esa misma ecuación voy a usar aquí. Por lo tanto, que hemos dicho que caudal es lo mismo que decir velocidad 1, en este caso por área 1. Eso va a tener que ser igual. Vamos a trabajar en función de velocidad y áreas aquí. El caudal 2 también va a ser igual a la velocidad 2 o de salida por su sección área 2 también. Conozco todos los datos de las áreas, es decir, área 1 conozco, aquí también son 20 centímetros cuadrados, y el área 2, perdón, vale 12 y el área 1 vale 20 centímetros cuadrados. Como me está pidiendo que calcule la velocidad de salida en este punto 2, en este caso está al orden, velocidad 1 ya hemos calculado, aquí está, velocidad 2, aquí está, es de salida, entonces la velocidad 2 simplemente voy a despejar de aquí, velocidad 2 va a tener que ser igual velocidad 1 por área 1 dividido entre la sección o área 2. Simplemente de aquí que la velocidad 2 era mi incógnita, el área 2 que estaba multiplicando pasó a dividir a otro miembro. Entonces reemplazamos aquí, velocidad 1 ya lo calculé, era de 15 metros por segundo, ¿ok? Por el área 1 vale 20 centímetros cuadrados. Aquí no importa si hago la respectiva conversión, porque se van a simplificar. 20 centímetros cuadrados dividido entre el área 2 equivale a 12 centímetros. 12 centímetros cuadrados. Para que vean, ¿no? No era necesario convertir de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Porque se simplificaba. Centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se me van. Y me queda que la velocidad, es decir, la velocidad 2 va a ser igual a, si efectuamos esa operación, una calculadora, me va a salir que 15 por 20 dividido entre 12 me da 25 metros por segundo. 25 metros por segundo, unidad de velocidad. Listo, ya he hallado la velocidad en el punto 2. Ahora, ya he hallado la velocidad 1, 2, me falta la velocidad 3, pero recordemos que la velocidad en este punto 3 va a ser la misma que la de salida. ¿Por qué? Porque miren las secciones. Es decir, área 2, es decir, esta sección de salida es la misma que en este punto 3. Por lo tanto, su velocidad van a ser las mismas, no van a cambiar. Directamente desde aquí abajo ponemos que velocidad 2 es igual a la velocidad en el punto 3. Entonces, la velocidad 3 va a ser igual también a 25 metros por segundo. No habría nada que hacer ahí porque son las mismas. Ponemos como respuesta también a esto. Ok. Eso sería en cuanto al apartado A. Hemos calculado las respectivas velocidades, como tal indica aquí.
Me dice como inciso B la presión absoluta total, es decir, la presión absoluta o también se llama presión total. En los puntos 1, es decir, la entrada, y el punto 3 aquí, que en esta parte de aquí, 3, que está sobre el nivel de asentamiento del tanque. Entonces, vamos a solucionar este problema. Pero, ¿qué ecuaciones se va a usar en este inciso? Vamos a usar la ecuación de Bernoulli. Es muy interesante usar esa ecuación. ¿Por qué? Porque se tiene alturas. Siempre cuando tengan altura, se va a usar esa ecuación de Bernoulli. Nos permite calcular presiones y también velocidades. Vamos a usar entonces primeramente la ecuación de Bernoulli en el punto 1 y el punto de salida. ¿Por qué vamos a usar en este punto 1 y el punto 2? Porque fíjense, la presión total o presión absoluta, si nosotros recordamos, la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Listo? Nuevamente reitero, la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. En este caso, aquí en el punto 2 de salida, aquí está, digamos, el líquido está saliendo al aire, es decir, ya está en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, vamos a considerar, como aquí me está pidiendo presión total, es decir, vamos a considerar la presión atmosférica. Pero, ¿qué valor le vamos a dar a la presión atmosférica? Simplemente buscamos nosotros los valores que toma, es decir, 101.325 es la presión atmosférica, pero nosotros lo vamos a usar como 100.000, ¿ok? Como 100.000. Pero ¿qué 100.000? O sea, pascales, obviamente, está en pascales, porque aquí, si se fijan, la respuesta están en pascales, por lo tanto, nosotros vamos a usar la presión atmosférica expresada en pascales para calcular la presión absoluta total. Si un momento me diría la presión manométrica, entonces la presión atmosférica sería despreciable, ¿ok? Esa es la diferencia. El caso es absoluta, total, incluso en dos puntos, 1 y 3. Entonces, aquí ya no me da campo, vamos a usar la siguiente hoja. Entonces vamos a anotar, como voy a tomar punto 1 y punto de 2 de salida, voy a decir entonces, recordemos que la presión 1, o la presión tendrá más un medio multiplicado por la densidad multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado más densidad, gravedad, altura 1. Va a tener que ser igual a la presión 2 más un medio multiplicado por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad, gravedad, altura 2. Siempre de la ecuación de Bernoulli siempre se tiene que simplificar. Algunos datos que no tenemos, ahí es donde se puede simplificar. Siempre hay términos, o sea, que no se van a tomar en cuenta y por eso se simplifican. En este caso, miremos nuestro gráfico. Miremos nuestro gráfico. Me está pidiendo, perdón, esto es el enunciado. Aquí. Fijemos nuestro gráfico. Me está pidiendo la presión 1 aquí en la entrada. Pero yo voy a tomar, como dije, la presión atmosférica como presión de salida. ¿Por qué? Porque me está pidiendo la presión absoluta y no presión manométrica. Entonces, el punto 1 está sobre mi nivel de referencia, si ustedes se dan cuenta, y no hay alturas aquí. Siempre en su nivel de referencia, ustedes si empiezan en este caso yo estoy empezando por el punto 1 porque está el suelo aquí. Es mi nivel de referencia, por lo tanto no hay alturas. ¿Sí? Por lo tanto, al no tener altura, entonces aquí vamos a simplificar este término que tiene altura, es decir, no hay altura aún, está sobre el nivel de referencia, por lo tanto se hace 0. ¿Qué término más podemos simplificar? Veamos. La incógnita expresión 1 y, y la altura 2 va a ser entonces, pero si altura 1 no hay, entonces altura 2 va a ser la suma de 18 más 4, que serían 22 metros. ¿Lo ves o no? Y creo que eso es todo. La densidad ya sabemos que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso no se deben olvidar. Aunque no lo ponga, ustedes ya tienen que saberlo.
Listo, entonces voy a considerar como presión de salida, en este caso la presión atmosférica que está saliendo en el punto 2 va a ser la presión atmosférica. Es decir, de 1 por, lo voy a poner como en notación científica, 1 por 10 a la 5, que vale la presión atmosférica. Y esto va a estar en unidad de pascales. Recordemos que un pascal es lo mismo que un newton sobre metro cuadrado. Listo. Ahora, de aquí yo tengo que simplemente despejar, pues, ¿no? Obviamente aquí las velocidades en este tengo todas, la velocidad 1 y la velocidad 2. Simplemente no puedo simplificar. Despejando de aquí, que es la incógnita, la presión 1, va a ser igual entonces. Todo este término que está sumando a mi incógnita, la presión, va a pasar al otro miembro a restar. Como está sumando, pasa al otro miembro a restar. Por lo tanto, la presión 2 más, aquí tenemos un medio multiplicado por la densidad del agua multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado. Como es este término de aquí, que lo mandé al otro miembro al restar, entonces voy a anotar aquí directamente para factorizar. Es decir, voy a factorizar aquí los 1 medio y las densidades. 1 medio por la densidad. La densidad son del agua. Velocidad 1 al cuadrado. Más que esto ya se del segundo miembro, densidad gravedad por altura. Densidad gravedad por altura 2. Ya hemos dicho que altura 2 vale, es decir, está arriba del nivel de referencia, es decir, 18 más 4 son 22 metros. Por lo tanto, esa es la altura 2, porque está arriba sobre el nivel del suelo, porque, por lo tanto el punto 2 está arriba, ¿no? Por lo tanto su altura es eso, 22 metros, altura 1. Factorizando aquí un poco para que no se me haga muy largo la ecuación y pueda reemplazar con mayor facilidad. Presión 2 más, aquí puedo factorizar, es decir, un medio y la densidad, porque son las mismas. Entonces, factorizo un medio, también la densidad. Con un paréntesis porque voy a factorizar. Entonces, me va a quedar velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Más el término de densidad por gravedad por altura 2. Todos los datos los conozco. Tengo las velocidades, tengo la presión 2 que voy a asignar que es la presión atmosférica. Aquí le voy a poner atmosférica para noche para noche. Entonces reemplazamos aquí. Reemplazamos. ¿Cuánto valía la presión atmosférica? Presión 2 que vale 1 por 10. 1 por 10 a la 5. Ustedes pueden usar realmente en Google, me sale 101.325. Esa es la presión atmosférica real. 1 por 10 a la 5. Voy a poner Newton sobre metro cuadrado. ¿Por qué voy a poner esto? Porque aquí vamos a tener que simplificar y vamos a tener que encontrar estas unidades de presión. ¿Ok? Ya les dije que un pascal es lo mismo que Newton sobre metro cuadrado, no afecta en nada. Eso aquí, más, voy a sumar, me dice, ¿qué cosa voy a sumar? Un medio, que sería lo mismo, decimales 0,5 por 1000. ¿Qué unidades tiene de la densidad? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esas unidades tiene la densidad. Por multiplicado paréntesis, la velocidad 2, ¿cuánto valía? ¿Cuánto valía la velocidad 2? Dijimos, ¿no? Que hemos calculado aquí. Velocidad 1, 15. Velocidad 2, 25. Entonces la velocidad 2 vale 25. Voy a anotar aquí 25 al cuadrado. No voy a poner sus unidades. Menos 15. 15 al cuadrado también. Porque 15 es velocidad 1. Por aquí voy a poner sus unidades. Obviamente me va a quedar metro cuadrado segundo cuadrado a las unidades. Sí. Directamente no estoy poniendo porque aquí iba a repetir
metro segundo, por lo tanto metros cuadrados segundo. Por estos exponentes se queda metros cuadrados segundo cuadrado. Más, nuevamente dice, densidad 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua. Por la gravedad ustedes pueden poner 9,81 o 9,8, en este caso yo voy a trabajar con 9,8. Eso ya es criterio de cada uno. 9,8 por metro segundo. Multiplicado por, hemos dicho que la altura 2 es la suma de los 18 más los 4, ¿no? Que sería 22 metros. Simplificamos aquí, unidades. Siempre le dije que es bueno simplificar. Si simplificamos aquí un solo metro, aquí un metro de aquí y un metro de aquí, me va a quedar que la unidad de aquí, en este término de aquí, todo desde un medio hasta este metro cuadrado segundo cuadrado, me va a quedar en pascales. ¿Por qué? Porque kilogramos, un metro aquí que se quedó, metro segundo cuadrado es newton. Y aquí me quedó newton, es decir, metro cuadrado, ¿no? Entonces kilogramos sobre metro segundo cuadrado es newton. Y me queda newton metro cuadrado. Por lo tanto es pascales también. Aquí también metro con metro. Y aquí me queda entonces que me queda en newton. Como aquí abajo se simplificó un metro, con este otro metro me quedó newton metro cuadrado. Por lo tanto es pascal también. Desarrollando toda esa expresión, es decir, toda esta expresión matemática o reemplazando valores, me queda que la presión 1 va a ser igual en notación científica, va a ser igual a 516.600. Es decir, 516.000, no, me sale, sí, 500, perdón, 515.000 es, no es 516.000, 515.600, ok, 600. Todo eso está en newton metro cuadrado, pero hemos dicho que newton metro cuadrado era pascal, aquí lo dejamos entonces en pascales nomás también. Esto de aquí, en, en notación científica me queda que presión 1 va a ser finalmente entonces, ustedes ya tienen que saber 5,16 por 10 a la 5 pascal. Que ya ustedes ya deben saber esta notación científica para reducir números grandes. Por lo tanto, esa sería la presión ahí en la entrada. 5,16 por 10 a la 5. Estoy trabajando en notación científica. Ustedes también pueden transformar a kilopascales, a otras unidades de presión. En este caso yo lo voy a dejar en como estaba pidiendo nomás la pregunta. 5,16, veamos a ver si hemos encontrado el mismo resultado. Sí, 5,16 por 10 a la 5 pascales, está bien. Ahora me está pidiendo la presión también en el punto 3, pues no. ¿Dónde está el punto 3? Aquí está el punto 3. Está arriba por debajo del nivel de referencia, perdón. Por lo tanto, si tomamos como ya tenemos aquí la presión aquí en la entrada, ya tengo ese dato. Puedo calcular con esta presión que calculé, también puedo calcular la presión en este punto 3. Hace rato usé para calcular la presión en la entrada, usé presión 1, es decir, el punto 1 y el punto 2. ¿Por qué? Porque yo conocía el dato de la presión atmosférica en este caso, ¿no? Ahora, como ya conozco el punto 1, puedo calcular con ese presión en el punto 1, puedo calcular en el punto 3. Entonces usamos la misma ecuación de Bernoulli. Nuevamente anoto por aquí. Pongo entonces aquí Bernoulli en 1
y 3. ¿Por qué? Me está pidiendo la presión en el punto 3. En este caso yo voy a usar Bernoulli en el punto 1, 1 y 3. Como ya tengo la presión 1 aquí, voy a hallar la presión en el punto 3. Uso la misma ecuación de Bernoulli, es decir, presión 1 más, aquí pongo más, un medio multiplicado por la densidad multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado más densidad, gravedad por altura 1. Eso va a ser igual a la presión 3 más un medio multiplicado por la densidad multiplicado por la velocidad 3 al cuadrado más densidad, gravedad por altura 3. Eso me dice. Ahora veamos, el siguiente paso es analizar nuestra ecuación y ver qué datos tenemos. Tengo presión 1, la calculé. Tengo la velocidad 1 en la entrada, tengo la altura aquí en el punto 1, fijémonos, tengo la altura, tengo altura en el punto 1, el punto 1 está sobre mi nivel de urgencia, por lo tanto no hay altura. Entonces se hace 0. Entonces esto se hace 0 también. Veamos qué otros términos podemos simplificar. Presión 3 es la incógnita. Porque me está pidiendo aquí, si nos damos cuenta, presión 1 y 3. Incluso presión absoluta total. Tengo la velocidad en el punto 3 la misma que en el punto de salida 2. Y tengo altura 3. Pero altura 3 ¿desde dónde va a ser? Simplemente altura 3 va a ser desde mi nivel de referencia hasta el punto que yo quiero calcular. Es decir, punto 3 está aquí arriba. Punto 3 está arriba por debajo del suelo. No, aquí está. Está arriba por el nivel de referencia. Entonces, ¿cuánto es esa alturita? Simplemente es 18 metros. Y ya no los 22 que hemos sumado, ¿no? El total. Muy bien, entonces tenemos altura 3, no vamos a simplificar nada. Y despejamos simplemente de aquí más. Conozco todos los datos, todos estos términos son datos. Y de aquí despejo la única incógnita que sería presión 3. La presión 3 va a ser igual entonces, despejando de aquí todos estos términos que están sumando a mi incógnita, lo paso al otro miembro a restar. Por lo tanto me queda presión 1 más un medio multiplicado por la densidad multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado menos un medio multiplicado por la densidad multiplicado por la velocidad 3 al cuadrado menos, este otro término también se juega a restar, densidad, gravedad por altura 3. Entonces de esa manera he despejado la presión que era en el punto 3, es decir, presión 3. Simplemente de aquí voy a reducir un poco a estos términos semejantes, factorizando, presión 3 va a ser igual entonces a la presión 1 más, aquí voy a factorizarlo igual que hace rato, al un medio multiplicado por la densidad, paréntesis, velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 3 al cuadrado. De esa manera estoy factorizando aquí en estos dos términos semejantes, es decir, densidad, aquí en densidad, gravedad por altura 3. Y listo, ya he reducido un poco y simplemente me queda reemplazar. Ok, simplemente me queda reemplazar nada más. Reemplazamos aquí, reemplazamos valores. Presión 1, ¿cuánto vale? Aquí está 5,16 por 10 a la 5. 5,16 por 10 a la 5 pascales.
En este caso Pascal también es lo mismo que Newton sobre metro cuadrado y no me hago problemas con esto, con las unidades. Más un medio multiplicado por la densidad del agua, que esa misma densidad vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos metro cúbico. Paréntesis, velocidad 1, ¿cuánto valía? Veamos. Velocidad 1 vale 15. Entonces, voy a poner 15 al cuadrado. Es decir, 15 al cuadrado menos 25, que la velocidad 3 vale 25 también al cuadrado. Como hace rato, metros cuadrados, segundo cuadrado me quedó. De estas dos velocidades. Simplemente estoy factorizando porque aquí también va a tener la misma unidad, también la misma unidad y se factorizan los dos. Más, perdón, menos, como aquí dice, 1000 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por la gravedad, que es 9,8 metros segundo al cuadrado, multiplicado por 18 metros. Ok, 18 metros. Y listo, ya simplemente efectuamos esa operación, pero antes que nada es bueno simplificar, es decir, cómo se llega a la unidad de pascales. Aquí también, nuevamente, un metro con un metro se van, y kilogramos, quiere decir kilogramos, nuevamente kilogramos por metro segundo al cuadrado es unidad de Newton. Y aquí abajo me quedó metro cuadrado. Newton metro cuadrado es pascales. Aquí también simplificamos un metro con un metro de denominador aquí, de la densidad. Y me queda kilogramos, como hace rato, kilogramos metro segundo al cuadrado es Newton. Y aquí abajo me quedó metro cuadrado. Entonces tengo Newton metro cuadrado también aquí, Newton metro cuadrado, Newton metro, por lo tanto se queda en pascales. Que un Newton metro cuadrado es pascal. Entonces la presión 3 va a tener que ser igual a 139.600. 139.600 pascales. Llevando todo esto en notación científica me queda entonces 1,39 en 1,39 por 10 a la 5 pascales. Listo, estoy calculando la otra solución. Y pongo aquí respuesta. Esta es la respuesta. A ver, vamos a ver si encontré la misma respuesta. 1,39 por 10 a la 5. Veamos. Sí, 1,39 por 10 a la 5 pascal. Esa es la presión en el punto 3. Si se dan cuenta, mientras que el agua desciende más arriba, un punto más arriba, es decir, 18 metros más arriba, la presión disminuyó, miren. Si se dan cuenta, aquí era 5,16 y aquí me quedó apenas 1,39 por 10 a la 5. Entonces disminuye. Como inciso C me dice la presión mínima en el punto 1 para iniciar el flujo de agua por la tubería. Es decir, seguramente aquí debe haber un llave de paso, entonces al abrirse llave de paso, entonces el agua sube por aquí. Es decir, en el punto de inicio no hay velocidades. En este caso, si tomamos como en cuenta solo el inciso C, entonces, porque me dice la presión mínima, entonces si dice la presión mínima, es decir que en el punto 1 aún no hay velocidad. Simplemente va a haber velocidad aquí en la salida, no sabemos cuánto, pero va a haber. En este caso sí la conozco realmente, la velocidad 2. Aquí tengo todas las velocidades. Pero veamos qué dice la pregunta. La presión mínima en el punto 1 para iniciar el flujo, dice. Entonces, cuando inicia la velocidad es cero, no hay velocidad. El flujo por agua por la tubería. Es decir, no, si nosotros queremos iniciar a largar agua por aquí, no hay velocidad. Es decir, recién va a ir el agua por aquí con una velocidad que la conocemos. En este caso,
Sí conozco en este caso la salida. ¿No veo o no? ¿Sí o no? Por lo tanto, para solucionar este último inciso, que es la presión mínima que me piden, siempre cuando les pida presión mínima, consideran desde el punto de entrada, aquí, el punto 1, va a ser 0, porque dice la presión mínima, es decir, punto inicialmente es 0, no hay velocidad. Usamos nuevamente, porque me está hablando, sigue de presión, nuevamente usamos aquí, por otra parte, otra hoja, usamos la misma ecuación de Bernoulli, es decir, voy a usar la misma ecuación, es decir, presión 1, porque me está pidiendo la presión mínima. Ah, y no lo dije, pero ¿cuál es la presión mínima? Es decir, ¿cómo se va a calcular la presión mínima? Va a ser la misma presión de inicio, pues es decir, en el punto no va a estar la presión mínima, en el cual por aquí va a ingresar el agua, pero no va a tener velocidad, eso sí, tomen en cuenta eso. Entonces la presión 1 va a ser mi incógnita. Anotamos la ecuación de Bernoulli, presión 1 más un medio, multiplicado por la densidad, multiplicado por la velocidad 1, es decir, velocidad 1 al cuadrado, más la densidad, gravedad, por altura 1. Eso tiene que ser igual a la presión 2. Es decir, presión 2 más un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad, gravedad por altura 2. Recordemos que para calcular la presión mínima se debe tomar en cuenta el punto de entrada, es decir, por donde aquí, en el punto de entrada de agua y el punto de salida también, como, al igual que hace rato cuando calculamos la presión en el punto 1. En este caso estamos usando, ¿por qué? Porque no está viendo la presión mínima. Siempre cuando le hable de presiones mínimas, siempre en el punto que ustedes van a marcar, el punto inicial, va a ser su velocidad, va a ser 0, 0. Entonces no hay velocidad cuando hablamos de presión mínima. No hay velocidades, por lo tanto este término con densidad se va a hacer, a ver, está muy grueso esto, se va a hacer un poco más esto, 0. Por lo tanto, aquí este término aquí se hace 0. Pero también se va a hacer la altura 0, porque fíjense, la altura 1 está sobre mi nivel de referencia, por lo tanto no hay alturas, entonces se hace 0. Pero ¿qué dato otro tenemos? Tenemos la presión 2, sí la tenemos, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta la presión 2 es la misma que la presión atmosférica de salida, es decir, cuando el agua ya entra en contacto con el aire o con la atmósfera ya es la presión, ya es presión atmosférica. Por lo tanto, su presión en este punto de salida 2 es de 100.000 pascales, como hemos puesto aquí, que equivale a 1 por 10 a las 5 pascales. Por eso le puse en dependencia atmosférica. Pero veamos la altura. Y hemos simplificado la velocidad de aquí que en el punto de inicio, porque la presión mínima no toma en cuenta la velocidad, porque no, se supone que ni siquiera hay velocidad, pues no, ni siquiera inició, digamos, la velocidad de flujo en este punto. Presión 2 es la misma presión atmosférica, velocidad 2 la conozco, la hemos calculado, y densidad altura 2, a ver, veamos ese término si tenemos altura 2. Si el punto 1 es la presión mínima ahora, en este caso, en este inciso. Entonces va a ser la misma, miren, la misma altura que la presión 1 que hemos calculado, es decir, 22 metros. ¿Ok? Miren, el punto de salida está aquí arriba es decir, 22 metros arriba del nivel de referencia. Por lo tanto, sí hay altura. Aquí ya no hay nada que hacer, se explicó todos los términos que tenía el primer miembro, me quedo directamente entonces. Es decir, aquí que la presión 1 va a ser igual a la presión 2 más un medio multiplicado por la densidad por la velocidad de 2
o velocidad de salida al cuadrado más densidad, gravedad por altura 2. Simplemente todos los datos los conozco, son datos todos estos términos, entonces presión 1 o presión mínima lo vamos a poner, listo, para que se entienda. Entonces, para no estar, entonces voy a poner aquí presión 1 va a ser igual a lo mismo que la presión mínima, lo vamos a cambiar de nombrecito, presión mínima, de esa manera. Entonces, presión mínima con la que el agua va a escurrir por esa tubería va a ser igual a la presión 2 más un medio multiplicado por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad, gravedad por altura 2. Reemplazamos ahora aquí. Presión mínima va a ser igual. La presión 2 es la misma que la atmosférica, les acabo de recalcar, entonces 1 por 10 a la 5 pascales. En este caso lo voy a anotar como newton metro cuadrado, que un pascal es lo mismo, un newton metro cuadrado, más un medio me dice por 1000 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por la velocidad 2. La velocidad 2 es de 25. De 25 metros, en este caso dice velocidad al cuadrado, metro segundo. Entonces esto lo voy a elevar al cuadrado porque la velocidad 2 está elevado al cuadrado. Más densidad nuevamente, 1000 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por la gravedad. La gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado por 22 metros, que es la altura 2, 22 metros. Listo. Simplifico aquí algunas unidades. En caso aquí un metro, con un metro aquí me queda kilogramo. Pero aquí me queda kilogramo o kilogramo metro segundo es unidad de newton. Y aquí me quedó un metro cuadrado. Aquí era metro cúbico, simplifico con un metro y me queda newton metro cuadrado, es pascal. Aquí también, si este exponente 2 se distribuye para tanto numerador y denominador, me queda metro cuadrado segundo cuadrado. Si simplifico un metro con un metro, me queda kilogramo metro segundo al cuadrado. Porque este segundo se vuelve al cuadrado. Y por lo tanto es unidad de pascales también. Entonces, sustituyendo todos esos datos, 1 por 10 a la 5 aquí. Más un medio por 1000 por 25 al cuadrado más 1000 por 9,8 por 22. Me queda, ¿cuánto sale ahí? Jóvenes, ¿cuánto les queda? Mientras que yo voy a tomar un descansito aquí, a ver, tomar agua. ¿Cuánto les dio? A ver, me dice que aquí hay un problemita. Me dice que no sale la respuesta. Es decir, al efectuar toda esta operación, me dicen que me tiene que salir aquí, como dice la respuesta, 3,16 por 10 a la 5. A ver, analicemos nuevamente. Se supone que aquí si en el punto inicial P1, o sea, en el punto 1 no hay velocidad. Ah, y también van a disculpar jóvenes aquí. Mil disculpas, la verdad. No hay velocidad también 2. Eso sí, pero sí hay altura. Van a tomar mucho en cuenta eso, la presión. Aquí en este caso, la presión en este caso de
sale de inicio ya, punto 1, presión D o presión mínima también se llama. Por lo tanto, aquí no vamos a considerar velocidad aquí en la entrada ni tampoco en la salida para calcular la presión mínima. Eso ha habido un error en esa parte. Entonces aquí, es decir, esta velocidad aquí queda nula, ¿ok? Eso no me había dado cuenta, van a disculpar jóvenes, no van a considerar esta velocidad aquí. Y todo este término de aquí se hace cero también. Por lo tanto, simplemente me queda aquí la presión 2 más la densidad de gravedad por altura que hemos reemplazado. Entonces ahí me sale que la presión mínima es de presión mínima, van a disculpar jóvenes, eso ha sido un error muy grande que cometí. 315.000, me sale eso, síganme, 600 pascales. ¿Por qué pascales? Porque aquí también me quedó newton metro cuadrado es pascales. Esto aquí, llevándolo a notación científica, me queda que la presión finalmente mínima va a ser igual a 3,16 por 10 a la 5 pascales. Eso sería, chicos. Van a hacer rato he cometido un error muy grande que no debería hacerlo. Esto sería la respuesta. Entonces, reitero nuevamente que cuando quieran calcular, por ejemplo, presiones mínimas, no deben tomar en cuenta, por ejemplo, velocidad incluso de entrada ni de salida. ¿Ok? Aquí en este caso yo tomé hace rato y era un error, ¿no? Tomar en cuenta que ya había velocidad aquí de salida. Eso sí está mal. Van a disculpar, jóvenes. Pero sí, ahora para presión mínima hay que tomar el punto de entrada, es decir, aquí en el punto de inicial no hay velocidad. En el punto de salida también, porque si no sé la velocidad de aquí, no sé también de aquí, por lo tanto sus velocidades quedan nulas. Esos términos de velocidades 1 y 2 queda 0. Y después, las alturas ya sabemos porque está el nivel de referencia aquí en este punto de entrada, entonces se hace 0. Y listo, jóvenes, eso sería, digamos, la respuesta de todo este ejercicio. Nuevamente me disculpo, aquí ha habido un errorcito, pero no pasa nada. Muy bien, espero que les sirva. Aquí también debería ponerlo antes que termine el video. 0 también este término. Con esto espero que refuerce su conocimiento. Y nuevamente reitero, ha habido un error aquí, pero ya lo solucionamos. Y me disculpo por eso. Eso sería todo. Gracias.